Bueno, buenas tardes, buenos días o cuando fuera que vean este video. Eh, Tiene el fin de presentar más o menos en lo que consistió la investigación que realicé y partí del análisis de la guerrilla argentina, particularmente del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. Tomé como eje de tiempo desde su conformación, es decir, 1965, hasta su primera excisión en 1968 tras el cuarto Congreso. Si bien pareciera un eje temporal pequeño, se toma todo lo anterior escrito, o sea, desde que se unieron, el Palabra Obrera o PO, junto al FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular, y tomo de ellos dos eh, los distintos escritos que realizaron y que después confluyeron en ese partido. Y hasta, bueno, la excisión, la primera excisión donde después se divide en PRT el combatiente y PRT la verdad. ¿Cuál es la premisa de la que parto, o la hipótesis de la que parto, mejor dicho? Y es justamente que el PRT, el combatiente particularmente, tomó la decisión de iniciar la lucha armada producto de la amalgama que realizaron ellos de los diferentes aportes ideológicos que analizaron en gravitación con lo que fue la Revolución Cubana, en primer punto, y el contexto nacional en el que vivían, que resultaba hostil. Traducido esto, lo que me propuse fue eh, intentar dilucidar en primera instancia qué fue lo que dio eh, el pie a hacer, o a comenzar, mejor dicho, la lucha armada. Y en segunda, partir de que esa lucha armada tiene origen justamente en la amalgama de esos aportes ideológicos que mencioné. Entonces, ¿qué es lo que hago? En primera instancia hago un devenir histórico, ¿sí? Hablo el contexto a nivel mundial, luego hablando de la posguerra, hablando de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo que implicó la posguerra y cómo esta terminó por influir de sobremanera sobre varios países del mundo. De ahí parto particularmente a Cuba como un punto interesante e importante, ¿sí? De la influencia de esa posguerra o de esos conflictos que terminó por generar de algún modo, ¿sí? La revolución cubana, o influir, mejor dicho, más que generar, bueno, yo bien aclaro ahí en la investigación que la revolución cubana parte de otros postulados o por otros motivos, y posteriormente utiliza a la posguerra. Pero no viene el caso. El punto de la cuestión es que luego sigo con el escenario local y me aboco de lleno a lo que es el onganiato, ¿sí? En el desarrollo, particularmente, la cuestión relacionada a lo que implicó la aplicación del onganiato. ¿Por qué es importante el onganiato? Porque muchos autores, o la mayoría, coinciden en que fue ahí el punto en que nacen las guerrillas. ¿Por qué? Fue ahí producto de que el proyecto ambicioso del onganiato implicó, de alguna manera, abarcar más de un aspecto de lo que venían abarcando el resto de las dictaduras. A saber, no solo tuvo implicancias a nivel económico o implicancias a nivel político. El onganiato se propuso abarcar todos los aspectos, hasta culturales, ¿sí? Diciendo que estaba bien, que estaba mal, que era lo moral, que era lo inmoral, hasta dónde tenía que tener la barba, etc. Pero lo más importante del onganiato es justamente la abolición de la política por decreto en concreto. Eso es lo que... lo violento que significa eso simbólicamente, es decir, que una dictadura
parta de la premisa de que se va a quedar de manera indefinida en un país, ¿sí? Y que directamente abolió los partidos políticos y que se fusionó o sea, hasta al punto de confundirse las fuerzas del Estado con el Estado, haciéndose un núcleo único. Eso fue un detonante para la guerrilla. Sin lugar a dudas, también fue importante los planes económicos que afectaron a la industria nacional, los planes económicos que afectaron al sector obrero y a una amalgama de diferentes protagonistas de sobremanera. Luego sigo con un relato que hago particularmente de esto, ¿no? De Longaniato, de cómo perjudicó a la gran masa social, a casi todos los puntos sociales. En concreto, lo que hago luego es intentar dilucidar qué aportes tuvieron cada uno de los partidos que conformó el PRT, a decir el PO y el FRIP, como mencioné. Y bueno, planteo que el FRIP tiene una base más indoamericanista que marxista, porque están muy influenciados por el APRA peruano, por Mariátegui, y en diferencia con Palabra Obrera, que era además de origen troquista, que tenía una mirada más bien del marxismo-lenismo, siempre orientada a la lucha en los sindicatos, a la huelga, un marxismo más bien tradicional, típico de lo que es el marxismo del proletariado urbano. El FRIP, en cambio, ponía el foco por otro lado. El FRIP ponía el foco en lo rural y puntualmente en el proletariado rural, que eso es lo más importante. Ahí claramente vemos ya la primera diferencia, ¿no? que se marcará posteriormente, ¿no? Unos ponen el foco en el proletariado rural, mientras que otros ponen el foco en el proletariado industrial. Por otro lado, Palabra Obrera tenía políticas de tipo entristas, que básicamente era ingresar a los sindicatos, que en su mayoría eran peronistas, a fines de atraer a los obreros al socialismo, y el FRIP, de entrada, ya como condición para poder unirse, era eliminar ese tipo de política. Así que ya ahí vemos una gran diferencia en cuanto a lo metodológico. En concreto, y posteriormente, indefectiblemente se van a terminar uniendo, ¿sí? A diferencia y amén de esas diferencias puntuales de dónde poner el foco. Otra de las cosas a nombrar es que Palabra Obrera, Volpó, ponía el punto nodal en Buenos Aires y el litoral, ¿sí? Que eran los sectores de conglomerados industriales, mientras que el FRIP lo hacía en Tucumán puntualmente, en los ingenios azucareros, y planteaba como que el norte era un eslabón más débil, producto de que en la Argentina había habido un desarrollo desigual, ¿no? Donde por un lado se conformó un conglomerado urbano, ¿sí? Que eso es lo que da origen justamente a los grandes sindicatos de Buenos Aires, y en Tucumán en cambio no. En Tucumán había unas pocas empresas o industrias, mejor dicho, y bueno, y había pocos sindicatos, entre ellos FOTIA. ¿Qué es lo que partía el FRIP? Que el sindicato de lo que es Buenos Aires y el litoral eran contraproducentes para el proletariado. ¿Por qué? Porque en concreto tendían a la burocratización, es decir, no tenían reales aspiraciones para con la masa obrera, para beneficiarla, y tendrían a una burocratización jerárquica, donde querían básicamente luchar por ciertos derechos
puntuales y no por el conjunto. En cambio el Fripp dice no, las reales necesidades de los obreros se encuentran y se pueden observar en los sindicatos del proletariado rural de tipo Tucumán. Ahí se ven como Fotia. En concreto, estas diferencias van a explotar producto del Longaniato, pero en un proceso puntual, ¿sí? Mejor dicho, en un hecho puntual, que es el asesinato de Hilda de Molina, que ocurrió justamente en una huelga en Tucumán, producto de un despido masivo que hubo de casi 40.000, entre 40.000 y 50.000 obreros de los ingenios azucareros. ¿Por qué? Porque el plan económico de Longaniato era cerrar justamente las industrias que creía más onerosas, o sea, que servían menos según Longaniato. Bueno, en ese episodio, tras una brutal represión, termina muerta Hilda de Molina, que era una referente peronista de la rama femenina, muy, muy importante ahí en lo que era Tucumán, y bueno, pasó a ser como una especie de mártir para todos aquellos que habían estado presentes en esa lucha en Tucumán. Ahora bien, esto es fundamental porque supuestamente Santucho, que había participado de esa revuelta y que presencia el asesinato de Hilda de Molina, empieza a escuchar o a ver cómo los obreros empiezan a decir hay que tomar las armas, hay que luchar contra esta dictadura, hay que declararle la guerra, y ahí le hace el clic a Santucho de la urgente necesidad por iniciar la lucha armada. Todo esto es un supuesto, ¿no? A ver, de ahí a que sea real es inchequeable. Pero bueno, esto es lo que plantea María Seaone cuando hace la biografía cuando hace la biografía de Mario Santucho. En concreto, esto fue en el 67, en enero del 67, y bueno, para la mitad de agosto ya las diferencias eran inquebrantables, eran irreconciliables, mejor dicho, y va a haber en el Congreso, el cuarto Congreso del 68, que era el PRT, se va a dar la excisión. Un PRT La Verdad va a ser su Congreso y PRT El Combatiente va a ser otro. Ahí es donde yo particularmente pongo el foco de todo mi análisis, en el cuarto Congreso. ¿Por qué? Porque en el cuarto Congreso se observa la base ideológica que el PRT toma, ¿sí? Hace como una especie de conglomerado, ¿sí? Donde une a Mao, une a Lenin, une a Trotsky y une a Guevara, todo en uno, y todos le coinciden a ellos en ese cuarto congreso, a Santucho, que es el que escribe el famoso librito rojo de ese cuarto congreso, Santucho con Domecq y entre otros, y le termina por coincidir como un único bloque, que todo eso le daba la pauta de que la guerrilla, que el inicio de la lucha armada era la única forma, el único medio, primero para luchar contra la dictadura y segundo para implementar el socialismo. En concreto, ¿qué toma de cada uno? Bueno, de Lenin lo toma por completo, lo reivindica, ¿sí? Sin embargo, Lenin es propio muy de poner el foco en el proletario industrial, y Santucho en este caso lo hace en el rural, como bien dije, en Tucumán, sigue con esa tesitura. Por otro lado, toma Trotsky con su programa de transición, ¿sí? El cual habla de la creación de células, no es la palabra guerrillera, células de milicia armada, destacamentos armados. El programa de transición plantea qué hacer, ¿sí? Hasta llegar al auge de masas. Bueno, toman mucho de eso, de la organización, ¿sí? De la lucha armada que hace Trotsky en el mientras tanto. Bueno, y después de Mao lo rescatan por casi completo, a excepción del tema de instalarse en el campo, en zonas lejanas. Toma mucho de Mao de esto de guerra popular prolongada, de ir de lo pequeño a lo grande, de un ejército pequeño a uno grande, de pasar de la guerra de guerrillas como táctica
a la guerra regular, toman mucho de Mao. De Mao es muy característica todo lo que toman de Mao. Que particularmente en la mayoría de los autores que leí, como Vera Cornovale, como Aldo Marchesi, no le dan tanta relevancia a eso, que a mí me llamó poderosamente la atención, porque si uno se pone a leer los tratados de Mao y se pone a analizarlos con los que dicen los postulados del PRT, son bastante similares. Por otro lado, hacen esa amalgama, ¿sí? Que gravita ¿con qué? Con el contexto hostil y gravita con la Revolución Cubana. Y ahí entramos con la Revolución Cubana. Esto de la Revolución Cubana es importante porque por lo que configuró como influencia cultural a nivel continental en toda Latinoamérica. Tras la Revolución Cubana, solo por lo que significó la Revolución Cubana, sin más nada, se dieron al masivo alzamiento de guerrillas en toda Latinoamérica. En Bolivia, el Che mismo, abandonando la Revolución Cubana ya consumada y emprendiéndose en otra revolución. Entonces es como que la Revolución Cubana en esa época fue una cachetada cultural para toda la izquierda, que dijo, bueno, cambien la praxis porque es por acá. Esto es lo que tienen que hacer. La lucha armada. A ver, la Revolución Cubana plantea el foquismo como teoría, ¿sí? Después el foquismo va a perder valor porque después de muchos fracasos de tratar de implementarlo, bueno, la Revolución Cubana es como que mermó con la propaganda de esa metodología y de esa praxis y empezó a decir, bueno, no, ármense armadamente, no es que lo descarta explícitamente al foquismo, pero empieza a reconocer otro tipo de luchas armadas. Pero en concreto, y lo más importante es que la lucha armada era lo más importante para derrocar a la burguesía y ahora el enemigo mortal que era el imperialismo. Y bueno, todo ese aporte metodológico que hacen, esa amalgama que hace el PRT de metodologías de diferentes que mencioné, gravitan justamente con Cuba, con la influencia cultural que ejerció y con el contexto nacional. En concreto, mi hipótesis es que justamente esa amalgama que gravitó con Cuba y con el contexto nacional fue lo que dio la pauta al PRT de que había que iniciar la lucha armada. Eso es en concreto. Y en la conclusión hago toda una tesitura así donde empiezo a hablar del uso de la violencia, el tema de que la violencia está implícita en el marxismo como tal, es decir, el marxismo ya se plantea así desde su concepción como con el uso de la violencia que irremediablemente va a tener que suceder. Una cosa que me estaba olvidando justamente es eso, en el cuarto congreso se hace salto de praxis del insurreccionalismo, ¿sí? Propio de Lenin a la guerra popular prolongada. Ese es el punto o lo máximo que se cambia en ese cuarto congreso, que básicamente es lo que vengo hablando, ¿no? El aporte de Mao va a ser fundamental a partir de ahora, y Lenin también, pero esto de esperar el auge de masas a que se consuma el movimiento de masas ya no se va a tener tan en cuenta. Era ahora el momento para iniciar la lucha armada, por el contexto internacional que se vivía. Y bueno, en concreto, volviendo al tema que planteo, es que el marxismo de su gen ya se concibe como violento, con la necesidad de derrocar una burguesía que oprime. Y que analizar al PRT desde concepciones de si la violencia estaba bien o mal es erróneo. Lo que sí se puede analizar es si era o no necesario o si era o no el momento para la lucha armada. Eso sí se puede hacer. Pero eso no lo tengo que hacer ni yo ni ningún historiador, porque eso es adjudicarse a ver qué debieron haber hecho, cuando la historia no se basa en qué debieron ni en supuestos, sino en lo que ocurrió. Y es lo que ocurrió puntualmente. El PRT inició la lucha armada y punto, ¿sí? Producto de toda esa configuración y ese amalgamiento ideológico que gravitó con Cuba y con el contexto nacional, repito. Pero fue eso, básicamente.
Y bueno, en eso se trató mi investigación. Espero haya sido de su agrado lo que conté. Así que nada, que tengan buenos días, buenas tardes o el momento en que los vea. Abrazo enorme.